Todos los dibujos vamos a tratar de repartirlos en nuestra hoja, pero por favor no los hagan tan pequeños, porque como vamos a utilizar entintado, tiene que ser muy cómodo el trabajo. Vamos a iniciar. Solamente vamos a hacer primero dos cabezas y luego después vamos a hacer el cuerpo entero y luego vamos a hacer un caballo real y luego vamos a construir un caballo de verdad. Nada, pues, bueno, pero en dibujo. Iniciamos, por favor. Círculo principal. Ah, miren, aquí Adam me muestra un dibujo que hizo cuando tenía 4 años. Miren, ¿a quién le salen los caballos así? Ahí a Cachán y a Fer, a Gaby también, muy bien. Estos dibujos de caballos está muy bonito, pero vamos a mejorarlo. Sí, eso es como los caballos del Quijote de la Mancha, ¿no? Que estaban así todos chuecos. Vamos a intentar hacerlos. Círculo principal, por favor, muchísima atención. Sean muy limpios en su dibujo. Muy limpios. Círculo principal para el núcleo de la cabeza del caballo. Bien. Esas son unas... No vamos a utilizar bicolor, vamos a utilizar el 2H de preferencia o el HB, el lapicito normal para poder entintarlo después. Bien. Este primer ejemplo, iniciamos por el núcleo de la cabeza. Observen por favor. La mitad del rostro y la altura de los ojos las vamos a colocar después. Primero, esta figura circular la vamos a convertir en una cajita. Observen. De aquí, del frente. Ah, perdón, ese todavía no iba. En el círculo vamos a colocarle, por favor, aquí debajo la parte de la quijada. Es una de las características esenciales del dibujo de un caballo, la quijada. La mitad del rostro viene de acá arriba y se va hacia la nariz. Vean, esa es la quijada, la nariz con una línea aquí central. Observen, por favor. No pierdan atención porque ese es el primer dibujo que para muchos puede ser el más difícil, pero si lo observamos y lo replicamos y vamos practicando más y más, va a ser cada vez más sencillo, más sencillo, más sencillo. Bien. Dice el dibujo que hacemos en una hoja normal, de preferencia de opalina, Caro, o ya puedes utilizar bloc de acuarela. Bien, ahora, esa es la línea de la mitad del rostro hasta la nariz. Esta parte, muchachos, la vamos a construir con dos líneas paralelas, bueno, casi paralelas, el borde de la cara y la base de la cara después de la quijada. Bien. Va a ser como un pico largo, ¿no? O el hocico así muy alargado. En la parte frontal, donde va la nariz, por favor no lo hagan muy despegado del primer círculo. Tomen un pequeño espacio y luego vamos a hacer un ovalito así. Que no quede muy despegado, por favor. Que no quede muy despegado porque si no va a parecer cocodrilo. Que no quede muy lejano del primer círculo. Colocamos un ovalito o un círculo, pero rebasando un poquito hacia abajo. Si observan el labio inferior rebasa un poquito hacia abajo. Miren qué bonito, ya tenemos la forma de la cabeza del caballo. Todavía apenas llevamos 3, 4 figuras. Observen, sí, esa es la parte del hocico, la quijada y el núcleo de la cabeza. Ahora, la mitad del rostro que venía desde acá arriba, esta es la mitad. Cuando lleguemos aquí a la parte de la nariz y la boca, aquí da vuelta, muchachos. Vamos a hacer la mitad de la nariz y la boca. Esa es la mitad. Le damos volumen. Así por enfrente, nariz y boca. Todo rostro tiene que partirse a la mitad por el centro, la mitad del rostro y la altura de los ojos. En este caso la línea de los ojos va a quedar arribita de la quijada, así como un ovalito. Bueno, como un medio óvalo, ¿no?
así en esta parte. No le remarquen muy fuerte porque ahorita le vamos a entintar, lo vamos a delinear. Ahora, observen con mucho cuidado. Una de las características más importantes de dibujar un caballo es el cuello. El primer círculo, tomen por favor, observen su primer círculo, este de aquí. De ese primer círculo van a salir las dos líneas del borde del cuello. Observen, arriba del círculo y abajo del círculo van a salir las dos líneas, pero vamos a construirlas como un cono o como un vaso. Empieza del ancho del primer círculo y luego se va haciendo más grande o más ancho. No lo hagan con líneas paralelas, no, tiene que hacerse más ancho, ¿sí? Más ancho, como un vaso, como una falda o como una campana. Y luego termina, de preferencia vamos a terminarlo con un cilindro, como una campana. Las campanas hacia abajo son un poquito más anchas, ¿no? Hacia arriba son más angostas, como una campana. Bien. ¿Recuerdan cuando dibujaban, no sé, las primeras veces que dibujaban y posiblemente siempre dibujas como en un solo ángulo, ¿no? Aquí vamos a tratar de dibujar en diferentes ángulos, Bien. ¿Qué le falta para convertirlo en un caballo, muchachos? Si este primer dibujo queda chueco, no se preocupen. El siguiente lo vamos a mejorar, pero este, por favor, si queda chueco, no lo borren. No lo borren, por favor, porque nos vamos a dar cuenta que el siguiente va a mejorar. Y luego el siguiente y el siguiente. Bien. Vamos ahora a colocarle, por ahí le falta, dice, las orejas. ¿Qué tipo de orejas tiene este caballo, muchachos? ¿A qué se le parecen? ¿Cómo las dibujarían? ¿Qué tiene de forma común? Primero, recuerden que primero es la silueta. Dice como forma de hoja, como forma de triángulos. Para poder hacer esto, muchachos, vamos a colocar primero, y aquí sí voy a utilizar el bicolor para marcar dos líneas. Voy a colocar dos antenitas, una y dos. Si quieren utilizar el bicolor, perfecto. Si no, utilicen el mismo lápiz. Coloco dos antenitas. Primero posiciono el área de cada una de las orejas. Y la forma de las orejas tiene una forma parecida a la de una hoja de un árbol, observen, o una semilla. Primero hacemos la parte interior. Luego, hacia la parte de atrás le damos volumen a la orejita. Bien, hacia atrás. Dice, parece una persona bonita, pero de forma más minimalista. Muy bien. Bien. La otra orejita se ve de perfil. Colocamos la parte frontal y la parte trasera. Le damos volumen hacia atrás. Es una orejita de perfil. Bien, ahora, ya que tenemos, todo eso es la silueta. Recuerden que primero, y siempre el consejo más importante al momento de dibujar, primero vamos a construir siluetas. Y luego vamos con el detalle. Si utilizamos correctamente el 2H, muchachos, vamos a pasar al segundo paso, que es con el HB. Si utilizaste el HB desde el inicio, vamos a hacer un proceso antes. Con la goma moldeable vamos a intentar aclarar. La goma moldeable la tomamos así, que cubra así nuestro dedito pulgar. Y luego, como si fuera un algodoncito, muchachos, hacemos esto. Como un algodoncito, aclaramos esta primera capa. Aclaramos, no borramos. Que se aclare un poquito, porque esa es la primera capa. Aclaramos. Mucho cuidado. Dice José y Sofía, el mío parece Peppa Pig. De hecho, sí se parece, ¿eh? Peppa Pig tiene cara de caballo.
A ver, mientras es, es que me da mucha risa porque sí, los dibujos de Peppa Pig no me gustan. Están bien chuecos. Digo, la caricatura no me parece tan mala. Qué padrísimo, Iker, muy bien. Qué genial silueta. Bien, ahora voy a tomar el lápiz HB. Es un poquito más oscuro. Quiero que se note la diferencia entre la primera capa y la segunda. La primera capa tiene una silueta. Bien, hay que aclararlo, Iker. Hay que aclararlo también. Ahí en varios vi que le estaban marcando muy fuertecito. Tiene que notarse una diferencia entre la primera y la segunda capa. Voy con la segunda capa. Tomo mi lapicito HB y voy a definir un poco sin presionar tan fuerte. Voy a ir desde la nariz. Todos. En la zona de la nariz, muchachos, la fosa nasal tiene forma de qué, muchachos. Tiene forma de qué la fosa de la nariz, la fosa nasal. Sombreamos un poquitín. La fosa de la nariz tiene forma de número 6, de gota, de lágrima, de semilla, de un ombligo, dice Matías. También puede ser, ¿no? Colocamos la fosa nasal del otro lado de igual manera. Sombreamos un poquito, ese sí lo rellenamos tantito. Una semilla de melón. Colocamos ahora debajo de las fosas nasales el labio superior, pero como una formita cuadrada. Y le damos una línea hacia adentro del rostro como una ligera sonrisa. Muchachos, si la expresión de este caballo sale diferente al de la imagen de referencia, no importa, no se preocupen por la exactitud de la expresión, por favor. Si le sale con una mueca, si le sale como si le doliera la panza, pues así déjenlo. Bien, no se preocupen. Puede cambiar muchísimo las expresiones. Dentadura superior. Aquí le colocamos la dentadura superior. Miren, ahí parece como el burro de Shrek, ¿no? Vamos ahora con el labio inferior. Parte interna del labio inferior se une a la comisura o a la sonrisa. Dentadura, ahí sí cabe ahí dentro del espacio, la dentadura inferior. Muy bien. No se preocupen. Había un caballo, muchachos. Había un caballo. ¿Cómo se llamaba? Ay, es que se me fue el nombre. El caballo que salía junto con la serie de la Pantera Rosa, pero que era una serie aparte, pero que salía junto con la Pantera Rosa, que era un caballo con un sheriff. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien tiene esa imagen de ese caballo? Uno blanco, sí, que tenía las patas las tenía así como que caminaba así con una pata sin doblar la rodilla, ¿no? Tiro loco. ¿Alguien me puede encontrar una imagen de Tiro Loco para mostrarla, por favor? Se llamaba Chester. Se llamaba Chester. No, era Tiro Loco, ¿no? Miren este. Bueno, era uno de los que aparecían en la Pantera Rosa, miren. Este me lo manda Adam. Muchachos, ese es un dibujo de un caballo que salió en una serie y triunfó. Y triunfó. No se preocupen por si su dibujo sale un poco chueco. Hay muchos caballos que existen y que han sido famosos y que están medio chuecos, ¿no? No se preocupen. Bien, aquí está otro. ¿Este cuál es? Es Tiro Loco, ¿no? Ese es Tiro Loco. Ese mero, miren, Ángel me comparte el de la Pantera Rosa. Este de aquí, ese según yo era Tiro Loco. ¿Verdad que sí? Este también. Si su caballo. Ese sí lo hago, dice Iker. Te va a salir mejor, vas a ver. Si su caballo sale como Tiro Loco, está bien. Déjenlo. Si sale mejor, ya ganamos. Vámonos con el labio inferior. Ligeramente cuadradito del labio inferior. Bien. Y barbilla.
Debajo del círculo, aquí le dibujamos la barbilla con un poquito de volumen fuera del círculo, del ovalito o círculo. Dice Tiralo que es el caballo del sheriff, el otro es Chester, así es. Dice, el mío no sé si es caballo o serpiente. No pasa nada, Sofía. O José, no sé quién haya sido. Bien. De la barbilla hacia la quijada, aquí marcamos una línea. No le dibujen, por favor, todavía ¿cómo se llama? La correa. La correa no. Dibujamos la quijada que se una a el círculo principal. Bien, que se una al círculo principal solamente por la base. Ahí está la basecita. No se preocupen si no queda al inicio. Ahorita vamos a practicar otro. Me regreso hasta la parte superior de la nariz. Y observen, aquí le damos un poquito del borde. Y la parte superior es muy plana, casi hasta llegar a la oreja. Pero antes, a la altura del ojo, aquí tiene el volumen del párpado, como un triangulito, como una montañita. Bien, como una montañita, por favor. Ahora, hacia la oreja hay cabello. ¿Cómo sería? Bueno, antes mejor el ojo, porque luego se nos cubre con el cabello. A la altura de los ojos, a la altura de la línea de los ojos, observen, arribita de la quijada, vamos a colocarle la pestaña. Una característica también de los caballos que tienen mucha pestaña. La base del ojo o del círculo del ojo con pupila y la rellenamos. Párpado superior es muy similar a un ojo humano, solo que con un poco más de relieve. Dice Leonardo, me quedó muy chato, así déjenlo, así déjenlo. Ahorita el segundo que hagamos tiene un poco más de comicidad, ¿no? Está un poco más chistosillo, más cartoon. Pero todas las formas son correctas. Vamos a ir puliendo nuestra práctica, no se preocupen. Bien, aquí la línea del párpado. Y ahora tiene una pequeña línea entre el ojo, arribita de la quijada, en esta zona. Vamos a ponerle una comisura por aquí. Tiene una pequeña marquita. Ahora vámonos con el cabello. El cabello tiene una forma de qué, muchachos, aquí entre las dos orejas. ¿A qué se le parece el cabello? ¿Qué forma tiene o qué forma tiene la silueta? Es como un fleco, un flequillo. La forma tiene una estructura un tanto triangular. Parece como cáscara de mango. Como una hoja de una planta. Una pizza derretida, dice Marifer. Un totopo con queso derretido. Colocamos esta figura. Vean, es como un triángulo deformado. Y un par de líneas dentro para darle la textura del cabello. Solo un par de líneas, no le saturen con muchas líneas. Orejas. Voy a comenzar con la de atrás, o la que se ve más de perfil. Defino. Y la otra, definimos. Tiene una línea interior. Pónganle un poquito de sombra o algunas texturitas muy sencillitas. Muy sencillas. No le pongan demasiadas líneas o saturación. Ahora, en la zona del cuello, primero la base, por favor. Primero la basecita. Aquí tiene un par de líneas así como de sombrita. Esas nada más pónganlo muy sencillas. Y en la parte de arriba tiene primero el contorno del cuello. Primero el contorno del cuello. Y encima tiene el volumen del cabello. Pónganla como montañitas. Una, dos, o pueden ser así una línea ondulante. Porque el cabello va como hacia aquel lado, ¿no? Bien. Y un par de líneas si gustan aquí en medio, entre cada curvita, entre cada jorobita del cabello.
para textura del pelo. Muy bien, aquí me detengo. Este va a ser un primer proceso básico para que entiendan los pasos para poder entintar. Volvemos, muchachos. Paso número 1, hicimos el boceto con la silueta, ¿correcto? Luego lo limpiamos, lo aclaramos con la gomita moldeable. Bien, es el paso número 2. Paso número 3, definimos con un lápiz ligeramente más oscuro. Bien, mientras espero que terminen los que faltan. El paso número 3 es delinear. Ahora, vamos a entintar utilizando nuestro estilógrafo de punto normalito, de punto fino. Primero ese estilógrafo, el normalito. Pero antes debemos volver a limpiarlo con la goma moldeable. Agarramos nuestra gomita. Hacemos como un algodoncito, como un algodón. No le tallen así fuerte, no, como un algodón. Esta función de la goma moldeable, muchachos, es para limpiar y quitar el exceso de grafito que tenga o haya quedado en el papel. La correa no se la voy a poner, eso se los dejo a ustedes si las quieren poner. La correa para mí, a mí no me gusta. No me gusta que tengan correa los caballos. Prefiero que sean libres. Pero si alguien se la quiera poner, o si gustan, ahorita se la ponemos, pero después de la tinta, ya junto con la tinta. Bien. Hay que limpiarla con la goma moldeable. Debemos quitar el exceso. Vean cómo se va absorbiendo el polvito del grafito en la goma. Esta función es para lo siguiente. Escuchen con atención mientras van limpiando su dibujo. Así como un algodoncito. No le tallen, por favor, no le tallen. La punta del estilógrafo, muchachos, es de esponja. Si tú le dejas mucho polvito en el dibujo, al momento de pasarle el estilógrafo por encima, el polvito se va a pegar aquí en la esponja. De tal manera que si tiene mucho polvo y no le limpiamos, se pega y se va a tapar el estilógrafo. Después ya no va a salir tinta. Y ahí es donde vienen ya los problemas de, es que a mi estilógrafo ya no le sale tinta, se secó o se tapó. Bueno, pues va por eso la aclaración y la función importante de aclararlo o de limpiarlo más bien. ¿De acuerdo, muchachos? Una vez limpio nuestro dibujo, vamos a ir paso a paso. Yo voy a utilizar el 0.8 o el 0.8. Ustedes utilicen, por favor, atención en esto. Utilicen el tamaño del estilógrafo que le convenga más a tu dibujo. Si tu dibujo es pequeño, utiliza un estilógrafo pequeño. Si tu dibujo es grande, utiliza un estilógrafo que le quede al tamaño de tu dibujo. Ahí tiene el de Gaby 0.8, muy bien. ¿Quién más tiene 0.8? ¿Quién va a utilizar el 0.8? Muy bien, dice Lisa 0.5. ¿Quién va a utilizar el 0.5? Perfecto. El 0.6, el 0.4, el que le convenga más a tu dibujo o el que tengas, ¿no? Básicamente el que tengas. Pero si tienes varios números, elige el que más le convenga. Para eso, dice Leonardo, voy a alternar entre el 0.8 y el 0.5. Muy bien. Si tienen varios números, atención, pinten en una hojita de prueba una línea y digan, ah, mira, sí me gusta el tamaño de la línea para el tamaño del dibujo. Perfecto. Si sienten que está muy grande la línea, pueden utilizar otro estilógrafo más delgadito. Digan, ah, voy a utilizar este. Ah, no, está muy delgadito. Bueno, regresense al otro. Vayan calculando el tamaño de su estilógrafo, o este, por ejemplo, de acuerdo al tamaño de su dibujo. Creo que el mío le conviene perfecto este de aquí. Bien, vamos ahora. Entintamos de izquierda a derecha si dibujas con tu mano derecha. Entinta de derecha a izquierda si tu mano es la izquierda. Voy a comenzar desde el hocico, desde la nariz, de la siguiente manera. Por favor, pongan mucha atención. Con un solo trazo vamos haciendo los contornos. Voy a empezar desde las fosas nasales.
Sombreo un poquito. O sea, a falta de estilógrafo. Sí, claro que sí, Adam. Pueden utilizar, si no tienen el estilógrafo, utilicen un bolígrafo de tinta negra. Un solo trazo, muchachos. Un solo trazo. Aquí ya no hay margen de error. No nos podemos equivocar. No vayan a entintar el boceto. Entinten la característica del caballo. Voy por la dentadura. Ahí disculpen que mi mano de repente tapa un poquito el dibujo, pero voy a hacer todo lo posible para que no lo tape en ningún momento. Voy a comenzar con la parte que puede resultar un poco más sencilla, que es la boca, para poder practicar un poco antes de llegar a los ojos o al cabello, que puede resultar a veces muy complicado. Debajo en la quijada. Aquí en el borde de la quijada, muchachos, podemos hacer línea doble. Vean, aquí podemos hacer línea doble para que salga un poquito más ancho. Si sientes que tu estilógrafo está muy delgadito, haz líneas dobles. Miren, aquí le voy a poner un ejemplo. Repito, si sienten que su estilógrafo es muy delgado, hagan líneas dobles, así. Y luego rellenen en medio. Para que hagan una línea ligeramente de mayor grosor y que le convenga más a su dibujo. Tal vez algunos dibujaron muy grande y su estilógrafo no lo es tanto. Tendrían que hacer líneas dobles. Voy a la parte de arriba. Si alguien le quiere poner la correa, voy a aprovechar ahí el área. Yo no se la voy a poner, al menos en este primero, de preferencia no. Colocamos la parte superior hasta el ojo, hasta el relieve del ojo. Pueden utilizar, repito, líneas dobles para hacer un poquito más ancho el contorno. A mí me gusta mucho utilizar líneas dobles. O pueden jugar entre unas partes más gruesas y otras partes más delgadas, ¿no? Se ve padrísimo también. Este primer dibujo es para que practiquen, para que conozcan la herramienta. Voy a ir con el cabello, pero por favor el cabello primero trabajen el contorno. No hagan el relleno todavía. El relleno va a ser después del contorno. Es el cabellito. Tienen que dirigir la punta del estilógrafo o el trazo acorde a el cabello. Dejen algunos huecos, no lo rellenen todo, miren. Pueden ir de la raíz hacia la punta, de la punta hacia la raíz, o de adelante para atrás, de atrás para adelante, como se les haga más fácil. Pero les recomiendo dejar espacios, como si tuviera canas o si tuviera brillos. Dejen espacio, no lo rellenen así como un tono sólido, no. Muy bien. Muy buena anécdota, Elisa. Rellenen acorde a la posición del mechón. Voy ahora con el ojito. Mucho que ya practicamos todo. Hasta llegar al ojo ya tenemos un poquito de práctica para que el ojo no nos salga equivocado. Pestaña, párpado, base del ojo, iris y pupila, básicamente se rellena normalito. Algunas texturitas encima de la quijada, por aquí, algunas arruguitas. Bien. Voy con la oreja. Pueden hacer líneas dobles si gustan. O si creen que está muy delgadito su estilógrafo, líneas triples o háganlo gordito y luego rellenen aquí en medio. Jueguen con diferentes grosores en la línea. Sí se puede, Adam, pero de preferencia en el primero no. No pongan achurado todavía en este. Todavía no. El achurado ahorita lo vamos a ver en los siguientes. Porque vamos a ir aumentando un poquito el detalle. Cuello en la parte de abajo. Le voy a poner algunas líneas dobles.
Miren, con una sola línea se ve así. Si le pongo línea doble, creo que le va a ayudar un poco más a que tenga mayor grosor la línea y que se vea como más entintado, ¿no? Con una línea mejor. Si tienes un marcador ligeramente más grueso, pues puedes utilizarlo también por si quieres que se vea así más definido el grosor de la línea. Voy con el contorno del cabello que va por encima del cuello. Primero los contornos. Luego la parte interior, pero igual como en el mechón. Sigan la línea, que se vea así rayadito, que se vea la textura del cabello. No lo rellenen como cualquier cosa, así con un sentido ilógico. Traten de seguir el ritmo de la línea como si lo estuvieran peinando. Peinen a su caballito, peínenlo. Jueguen con la línea. Traten de practicar que sea la línea lo suficientemente limpia, lo suficientemente clara y a una sola intención y hasta ahí. Le faltaría tal vez algunas texturitas así como puntitos encima. Ah, me falta la quijada aquí por detrás. Y listo, hasta ahí. No más. Traten de ser muy limpios. Traten de practicar minimalista primero. Vamos a pasar al descanso. Este primer ejercicio lo vamos a hacer con otra cabeza de caballo que va a resultar mucho más fácil, se los prometo. Mucho más sencillo. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Antes de pasar al descanso, muestren su dibujo. Los que ya terminaron. Muestren su dibujito los que ya terminaron hasta aquí. Vean el dibujo de Iker, qué padrísimo se ve. Vean el de Miranda, muy bien Miranda. Acá el de Kiram, Gaby, qué padrísimo Gaby. De Eco. Oigan, de verdad, todos deberían estar viendo las cámaras de sus compañeros. Vean qué padrísimos caballos. Habla a tu mamá, a tu papá, que vean los dibujos. De verdad, vean qué bonitos caballos. Ahí en la cámara, levanta la mano los que no habían dibujado nunca un caballo o los que habían dibujado un caballo pero había salido bien chueco. Qué padrísimos, de verdad, qué padrísimos están quedando. Les voy a compartir aquí. Dice, no te preocupes, Adam. Les voy a compartir en la cámara para los que nos ven en la grabación. Les mandamos un saludo. Ven este de Leonardo. Ven qué bonitos caballos. Alejandra, Eduardo, perdón, lo repetí. Leo. Ay, se me va el dibujo. Acá está el de Pedro. Adriana, qué padrísimo. Pinolita, vean, le puso la correa a Pinolita. Qué bonito caballo. Chuck, qué padrísimo. Se ve bien fortachón ese caballo. Se ve con mucha musculatura. Ana Sofi. Acá está el de Alan. Qué padrísimo. Ian y Hannah. Muy bien. Sevis. Acá está el de... Ah, ya tiene nombre, pero eso me lo comparte Isabel. Andrea. Este otro que no tiene nombre tampoco. Mekuri, muy bien. Oigan, qué padrísimos. Vean de Ángel, muy bien. Elisa, qué padrísimo Elisa. Lisette, Fernanda. Ay, ese lo repetí. Muy bien, muchachos. Ian, Fernando, Valquieri. Oigan, qué padrísimos. Muy bien. Ya pasaron la prueba, muchachos. Vámonos con el descanso. Quienes no hayan terminado de dibujar el caballo, aquí se los voy a dejar en la imagen para que sigan trabajando. No lo saturen, así déjenlo, ya no le pongan más. Ahorita vamos a hacer el segundo. Y en el segundo vamos a agregar un poquito con más facilidad. Vamos a producirlo y ahorita vamos a hacer un cuerpo entero. 5 minutillos, son las 11:02. A las 11:07 regresamos, muchachos. Ya volvemos. Listo, muchachos, regresamos, por favor. Vamos a continuar rápidamente con el segundo de los dibujos. Por favor, ahí
repartan su segundo dibujo. Vamos a continuar con una segunda cabeza. Si este primer dibujo, pongan atención, si este primer dibujo quedó muy chico, háganlo poquito más grande. Si quedó, normalmente cuando el mayor problema es a veces que lo dibujamos pequeño. Es como que el problema más común. No, es muy raro que alguien dibuje así muy grande y lo tenga que hacer más pequeñito. Dice, compartir, buenos días, tengo una duda, ¿cómo estos bocetos los sacamos a partir de un modelo de referencias? Pero si quiero crear sin referencias, miren, a ver, pongan atención en este, muchachos, todos, atención acá. Hay una pregunta muy frecuente que acá la comparte Sofi. Dice, todos estos bocetos los sacamos a partir de un modelo y de referencias. Pero si quiero crear un dibujo sin referencias, ¿cómo le hago? ¿O nunca se hace sin referencias? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Algunos ya la conocen. Algunos que ya han estado en muchos talleres ya la conocen. ¿Saben cuál es el secreto para dibujar sin referencia? Dice Quetzali, hacerlo de memoria. Dice Host, todo tiene una referencia. Dice Leopoldo, imaginación. Dice Yani Hanna, inspirarse. Dice Elisa, y aquí la respuesta correcta de Elisa, con práctica, muchachos. ¿Saben cómo poder dibujar caballos sin usar un modelo de referencia? Dibujar tantos caballos como te sea posible hasta que los memorices. Cuando llegues a hacer suficiente cantidad de caballos que los domines, esto va para Sofi, cuando domines dibujar caballos, muchos caballos, va a llegar un punto, Sofi, en donde ya no vas a necesitar referencias. Y es el momento en donde ya vas a dibujar de tu mente. Hay un dibujante, muchachos, hay un dibujante que es más, miren, es que me emociono mucho, ¿verdad, Isabel, con este tipo de preguntas? Hay un dibujante, miren, aquí la respuesta para muchos, para muchísimos. Espérenme. Muchos ya lo conocen, yo lo he compartido en muchas clases. Hay un dibujante, muchachos, que lamentablemente falleció hace el año pasado, si no me equivoco, falleció el año pasado, que es considerado el dibujante más pro de la época actual. El más pro. ¿Saben por qué? Porque practicó durante más de 40 años diariamente, todos los días, hasta que practicó demasiado, muchachos, demasiado, que llegó un punto, como lo menciona Sofi, llegó un momento en donde ya se sabía todo de memoria, tenía demasiada Y práctica. nadie imaginó que 2 días después que dibujar. Ay, perdón, les quiero poner, miren, en este video, siempre se los pongo, pero nunca me canso. Porque después de tanta práctica, muchachos, mi tío Kim Jong-gi, dibujaba de memoria. Porque ya tenía demasiada práctica, ya no necesitaba hacer bocetos. La recomendación de Kim Jong-gi cuando él daba clases también era práctica, dibuja bocetos, llena tu mente de bocetos hasta que los tengas y te satures tu mente de tanta práctica. Cuando llegue ese punto donde tengas demasiada práctica, vas a dibujar de memoria. Esa es la respuesta, es muy sencilla la respuesta. Muchos me preguntan, maestro, ¿cómo dibujo sin usar referencias? Practica hasta que te satures de tanto dibujar y llega un punto en donde ya dibujas de memoria. Vean todo eso. Para dibujar Kim Jong-gi, carros, motores, tuvo que haber dibujado muchísimos bocetos, estudiado muchos libros de anatomía de humanos, de carros, de robots, de máquinas, perspectivas, animales, todo. Más de 40 años de práctica. Y cuando ya tenía 40 y tantos, casi 50, dibujaba de memoria. Esa es la respuesta para todos.
Para los que de repente se preguntan eso, ¿no? Porque muchos nos preguntamos eso. ¿Cómo dibujar sin usar referencias? Pues es con demasiada práctica. Va a llegar un momento donde van a dibujar de memoria porque ya han practicado demasiado. Vámonos con el segundo. Mientras tanto, él es mi tío Kim, el dios del dibujo. Cuando tengan un problema con dibujo, récenle a mi tío Kim Jong-un. Dice, uy, bueno, ahorita les cuento cómo fue que se fue a su planeta. Vámonos con el siguiente, por favor. Hagámoslo cada vez más fácil. Vamos a hacer este caballo que está un poquito más deforme para hacerlo un poco más libre. Elijan ahí su espacio. Este muchacho lo vamos a hacer muy clarito, con un solo paso de dibujo y luego un solo paso de entintado, ¿de acuerdo? Este va a ser un poco más sencillo. Ahí elijan el espacio. Yo lo voy a colocar aquí. Para la cabeza, ¿me van siguiendo? En lugar de un círculo, tiene una forma rectangular. Dibujan el rectángulo. Háganlo más libre, háganlo más, que fluya más su dibujo, que fluya más su trazo. Bien. En este no nos vamos a tardar mucho. Va a ser mucho más sencillo. Rectángulo para la cabeza. Mitad del rostro. Y altura de los ojos casi en el borde, en la parte superior. Como está de frente, ese sí lo vamos a poner con las dos líneas. Ahora, en la zona del hocico tiene una forma también cuadrada o rectangular. Tiene esta forma para el hocico. Si queda un poco más abajo, más arriba, no se preocupen. Bien, esa es la zona del hocico. También un rectángulo. Si queda chueco, está bien. Tiene una mueca, ¿no? Así como una cara retorcida. Unimos el recuadro frontal con el recuadro de la cabeza en la parte de atrás por la parte superior del hocico hasta llegar a la línea de los ojos aquí. Y en la línea de los ojos vamos a formar o darle un poquito más de precisión en el dibujo, el contorno de los ojos. Todo mundo me imagino que ha dibujado caricatura. Este caballo es más caricaturesco. Dibujamos el contorno en la parte superior de un ojo, el otro ojo como expresión de la roca, una ceja más arriba y otra más abajo, ¿verdad? Iris y pupila en un solo circulito, párpado inferior, párpado superior. Dibujan en los ojitos como más les salgan. Este va a ser un poquito más sencillo. Ambos ojos. Muy bien. Ahora, en el anterior les mencioné que una de las características principales de los caballos es la quijada. Aquí se adapta fácilmente con el recuadro, el primerito recuadro. Aquí se une. Bien, quijada. Del otro lado también la quijada. Está más flacuchillo, ¿no? Parece más como un burrito. Si queda como un burrito está bien. En la parte de la cabeza tiene una extensión del hueso. Aquí me faltó ambos lados. Parece como un conito o una campana también en la parte superior. Y vean, las orejas. Aquí ya no vamos a utilizar tanta explicación. Ya saben la forma de una oreja del caballo. Una hoja de un árbol. Una hojita del otro lado. Parece como un alcatraz, ¿no? Los que hayan dibujado flores o sepan cómo es un alcatraz, se le parece a las orejillas. Muy bien. Se fijan que aquí estoy dibujando con un solo lápiz, pero ya lo estoy definiendo. A diferencia del anterior, lo hice paso a paso, lo más entendible que se pueda. Para eso hacerlo más sencillo. Es básicamente el paso 1 y 2, ¿no? Haciéndolo en una sola capa. Bien. Ahora, voy con el detalle de las fosas nasales. ¿Se acuerdan? ¿Alguien le gustan los luchadores mexicanos, muchachos?
Sí, ¿no? ¿Alguien los conoce al hijo del santo? A lo mejor, estos luchadores que usaban máscara, los ojos del santo, de la máscara del santo, se parecen a las fosas nasales. Tienen una forma un tanto similar. Parece máscara, ¿no? ¿Ya le vieron? Santo y Blue Demon, ¿verdad? Miren, las fosas nasales parecen a la máscara del santo. Labio superior como una faldita, con un poquito de relieve fuera de el recuadro del hocico. Y tienen los dientes así torcidillos, ¿no? Bueno, la quijada más bien. Dentadura superior. Ojo aquí, miren, hay una recomendación muy padre. Cuando quieran dibujar personajes muy cómicos o que resulten un poquito como desagradables, dibujen en los dientes uno por uno, como este. Cuando sean personajes que sean como tipos superhéroes, que sean así, el galán de la película, los dientes no se dibujan uno por uno, se dibuja la dentadura limpia, así, la dentadura completita. Es un tip muy importante por si quieren hacer dibujos muy cartoon, muy cómicos, caricatura exagerada, diente por diente es mejor. Que se note así como en la exageración, ¿no? De la dentadura. Mandíbula en la parte de abajo un poquito torcida. Los dientecillos si quedan chuecos está bien. Se le alcanza a ver un poquito la silueta de la lengua. Y el grosor del labio inferior. No importa que quede trompudo, ¿eh? No pasa nada que quede trompudillo. Dice, ese es un villano de la película, parece, ¿verdad? Dice, la fosa nasal me recuerda a Oogie Boogie. Dice, parece caricatura de luchador, así es. El burro de Shrek, ¿se acuerdan del burro de Shrek? Tiene esas características más cómicas, ¿no? Cuello. Empieza de la silueta del recuadro principal y se va haciendo más ancho. Como una campana, más ancho. Termina en un cilindro. Vamos a darle la terminación aquí. Perdón. Vamos a darle una terminación cilíndrica. Como un cono. ¿Qué le falta, muchachos? Dice la nariz. Dice que parece otra cara. Sí, sí, de hecho la naricita, miren, si le tapamos aquí, miren, da cuenta que ese es como un fantasmilla, ¿no? Como un cráneo. Como una calaverilla. Dice, como el caballo de Rapunzel, ¿se acuerdan? Ese, ¿cómo se llamaba el caballo de Rapunzel? Tenía un nombre bien padre. Máximo, ¿verdad? Maximus. Era un soldado el caballo que salía en la película de Rapunzel. Bien, ahora voy a utilizar el pentel. Ah, me falta el caballo. Digo, el cabello. El caballo, el cabello del caballo. Vean, por favor. Colocamos el cabello con un mechón. Aquí está. Para dibujar mechones se colocan dos líneas. Una y la segunda le va a dar el volumen al mechón. Dos. Bien, dibujen por mechones. Los otros mechones más delgaditos los pueden colocar como ustedes quieran, un poquito más delgados. Bien. En la parte del cuello, un mechón, me regreso. Otro mechón, una línea, dos líneas, por pares, por favor, por pares. Ahí está, con eso. Aquí me detengo un momentito para que nos alcancen hasta aquí. Si no tienen el pentel, sigan utilizando el estirógrafo normal. Bien. Voy a probar aquí mi pentel, que tenga buena cantidad de tinta. Ahí está. Vamos ahora a hacer la práctica con el pentel para que los que lo tengan, y si no lo tienen, repito, utilicen el estirógrafo normal.
Para esta práctica les voy a pedir todavía más limpieza en el dibujo, mucho más limpieza. No vayan a tocar donde hayan acabado de ponerle tinta, porque el pentel tarda un poquito más en secar. Bien, así que por favor sean muy cuidadosos con esto. Dice, faltan las orejas, pero si las orejas ya las pusimos, son estas. ¿O de qué orejas hablas? Pues ya las dibujamos. Ah, las ojeras, perdón. Bueno, esas son aquí abajito. Sí, es el volumen del párpado, básicamente. Bien, voy con el pentel. Por favor, háganlo con mucha limpieza. Voy a ir de arriba hacia abajo. En este caso, pues no nos conviene tanto ponerlo de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. Voy a empezar desde la orejita. Observen con mucha atención lo siguiente. Para utilizar el pentel tienen que jugar con el grosor o la presión de tu mano. Si quieres hacer sombras, presionas un poquito más fuerte. Si quieres hacer trazos delgados, presionas muy ligerito. Este caballito que nos sirva por favor de práctica para conocer cómo es que pinta el pentel. Recuerden. Ah, perdónenme, me faltó limpiarlo. A ver, esperen. Nada más hay que ir con mucho cuidado. Sí, con mucho cuidado. No vayan a tocar donde ya pusimos tinta. Con la goma moldeable no le vayan a tocar donde ya pusimos tinta. Perdónenme que sí se me pasó. Como algodoncito. No vayan a tocar donde ya tiene la tinta, porque si no se va a manchar. Limpien. No vayan a tocar donde tiene tinta. Si tocan, se va a manchar todo. Una disculpa que se me pasó limpiarlo. Gracias. Muy bien, para los que era para ver si estaban poniendo atención. que no se les haya olvidado. Bien, voy a dibujar ahora el mechoncito. De inicio a fin, hacemos el trazo con mucho cuidado. Como Kim Jong-un actualmente es considerado aún, aunque ya partió a su planeta, considerado el mejor artista de la época actual, al igual que en su momento lo fue Picasso, por ejemplo. Era tan bueno Kim Jong-un, tan pro, que se volvió un ícono. Tenía muchísimo trabajo y un día lo invitaron a dibujar en vivo en el estadio de Francia, el Saint-Germain de Francia, y estaba jugando Messi. Dibujó a Messi en una práctica antes del partido, en vivo lo dibujó. Y ese momento cuando iba a viajar a Estados Unidos a la Comic Con. ¿Y qué creen, muchacho? Del estadio de Francia se fue al aeropuerto y en el aeropuerto se sintió muy mal mi tío Kim. Le dolió su pechito y se murió de un infarto. Tenía tanto estrés, tenía tanta presión porque viajaba demasiado y creo que lo agarraron muy cansado. Entonces ya no llegó a Estados Unidos. La mesa de la Comic Con donde iba a estar al siguiente día se quedó vacía. Sí, pero fue uno de los más grandes dibujantes de la época actual, el más grande dibujante de la época actual. Así que si se sienten tristes porque un dibujo les sale chueco, récenle a mi tío Kim Jong-un, el dios del dibujo actual. Muestren por favor su dibujo antes de pasar al siguiente. ¿Qué les pareció a este? ¿Más fácil o más difícil? ¡Qué padrísimo! No importa que haya quedado chueco, que haya quedado más flaco, que haya quedado más fuertecito. Fíjense, el mío sí se parece, está más galán, ¿verdad? El mío sí quedó más como este Máximo, el de Rapunzel. Dice, ¿es necesario tenerlo? Pues de preferencia, pues para conocerlo sí, pero bueno, es opcional, pero sí les recomiendo que en algún momento lo puedan conseguir para que practiquen con el Pentel. Qué padrísimo, Leo, Decum, Emilio, muy bien.
Qué geniales dibujos, muchachos. Este es un poco más relajado. Si se fijan, resultó ligeramente más rapidillo, más sencillo. Las formas son iguales a las anteriores, pero un poco más libre el trazo. Bien, ahorita les voy a mostrar, o bueno, de una vez porque ya lo están compartiendo por acá. Ana Sofi y Anihana. Por acá este es de Pedro, muy bien. Leo. El de Leo quedó padrísimo, muy bien, Leo. Vean el trazo suficientemente ancho, aunque el dibujo está pequeño, pero quedó muy bien el trazo. Aunque aquí la recomendación para los que les hayan quedado algo más o menos como este de Leo, traten de dibujar en la siguiente más grande, para que el trazo no sea tan grande, tan gordo. Bien, tan ancho el trazo. Miren ese de Chuck. Muy bien, esa es la recomendación por si alguien dibujó muy chiquito y quedó muy ancho el trazo. Acá se nos comparte Isabel, Tamara, Mekuri, muy bien. Reiki, excelente. Elisa, Lisette, Valkyrie, qué padrísimo, Valkyrie, muy bien. Bien, muchachos, vamos a pasar rápidamente al otro porque luego se nos va el tiempo y necesitamos hacer ahora. Muchas gracias y le mandamos un saludo ahí a los de la grabación para que vean los ejemplos. Rápidamente vamos a pasar al siguiente, muchachos, para que no se nos vaya el tiempo. En que sigue, vamos a tratar de hacer un cuerpo completo, pero les voy a explicar algo de cómo se construyen. En algún momento, muchachos, hicimos un personaje de perros y gatos y tenía una división de 3 partes. ¿Recuerdan? De 3 partes. Quiero por favor que pongan mucha atención en este y vamos paso a paso. Elijan ahí un espacio de su hoja donde pueda caber todo el cuerpecito entero. Comenzamos. Observen con mucha atención. Ya sabemos cómo dibujar la cabeza. Ahí creo que no vamos a tener mucho problema. Déjenle suficiente espacio para el cuerpo en la parte bueno, pues toda la zona. No dibujen ahora la cabeza tan grande. Vamos a hacer núcleo de la cabeza. Aquí lo voy a dibujar en pequeño. No va a ser tan grande. Círculo para la cabeza. Tenemos que dejar buen espacio para el cuerpo. Bien. Círculo de la cabeza. Ahora, esa parte del círculo es el núcleo, recuerden. Luego le vamos a dar forma al resto del cuerpo. Déjenme hacer aquí el dibujo. Aquí, círculo para la cabeza. Formación para el hocico. Aquí le podemos agregar, me faltó poner la quijada. Aquí en esta parte, abajo, una zona para la quijada aquí adentro. Luego la zona hacia el hocico, como es de perfil, aquí termina como en un cono, si observan, y luego la forma, la punta no tan separado, por favor, no tan separado del primer círculo. Y vamos a tratar de hacer una figura ligeramente como lineal, más cuadradita. Esto un poquito más sencillo, el labio superior, labio inferior. Definimos un poquito aquí la quijada. Y de preferencia, las orejas. Aquí colocamos las orejillas en forma de hoja, como una semillita. Y el ojillo, aquí no va a haber tanta complicación porque el ojo básicamente es como un triangulito, la sombra del ojito. Me faltó la fosa nasal. Y si le quieren poner, por ejemplo, la correa, que pues bueno, aquí algunos vi que sí la agregaron, pero aquí pudiéramos agregarla. Este es un poquito más sencillo, pero vamos a tratar de entender la estructura del resto del cuerpo.
Ya practicamos dos cabezas, no tiene que ser tan complicado esta. Ahora, el cuello, si recuerdan del primer círculo, empieza con ese ancho y tiene el cuello bastante fuerte. Del círculo hacemos un trazo de menos a más ancho. Que termine por favor en cilindro, como un cono, así. Como un cuerno, ¿no? Inténtenlo, muchachos. Como un cuernito. El dibujar caballo les va a ayudar demasiado en muchísimos dibujos. Una porque tiene textura de músculos, la musculatura de un caballo es muy bonita y te va a permitir hacer cualquier otro tipo de animal que tenga también cuatro patas, porque este nos ayuda muchísimo a entender las formas y las estructuras de manera más clara. Ahora, antes de hacer los detalles, vamos a completar por favor el pecho con un círculo. Si en este vamos a utilizar el estilógrafo. Círculo para el pecho. Por favor, traten de calcular un poco que el círculo del pecho corresponde aproximadamente al tamaño de la cabeza, pero aquí en el formato circular. Pecho. Para la zona del cuerpo, en la pancita, déjenme alejo un poquito más. Para la zona de la pancita, del cuello, aquí sacamos una curvatura como en forma de letra U. Y la forma de la panza es como un óvalo, pero ahora como horizontal o en formita como de frijol, que se une al pecho. Aquí, óvalo para el pecho. La pancita en horizontal. Ese tiene que ser más o menos como el ancho o el tamaño del cuello. La pancita es la que une tanto el pecho a la cadera. Hay que practicar, Victoria. No te preocupes, recuerden como el primer ejemplo. No se preocupen si no sale a la primera. Vamos a seguir practicando más y más. Y el primero te va a ayudar a que el segundo salga más fácil. Si es la primera vez que dibujan un caballo, hoy ya van ganando porque pues ya lo van a hacer. Círculo para la pancita. Cadera. La cadera es un poco entre el pecho y la pancita, como en un tamaño mediano. Bien. Aquí primero hay que aprender a observar. Observamos, proporcionamos. Como comenzamos normalmente con la cabeza, todo depende del área. Más grande, más chico, igual que la cabeza. Y vamos observando. El pecho mencioné, del mismo tamaño que el tamaño de la cabeza aproximadamente. La pancita mucho más grande, como el doble, ¿no? Más o menos. La cadera entre el tamaño de la pancita y el pecho. Bien, ahora muchachos, si queda más chaparrito, si queda más alto, no pasa nada. No se preocupen. Para las patas frontales, tiene un volumen del músculo aquí, donde inicia la patita frontal. Bien, aquí el musculito. Vamos a hacer el boceto de esqueleto, o el esqueleto como tal, con líneas y puntos. Observen, por favor. Ese sí lo voy a utilizar con bicolor para los que gusten seguirme, como equivalente a del hombro al codo, o a la primera articulación, del codo a la muñeca o al tobillo, y del tobillo el piecito. El piecito tiene forma como de rectángulo también, de recuadro. Hagan primero un boceto o un esqueleto. Hacia atrás, rodillo, primera articulación, tobillo y la pezuña, que parece como un triángulo si lo vemos a grandes rasgos, o un recuadro en la base. Si no cabe todo el caballo, déjenlo cortado, que no forcen a que quede dentro de la hoja, no importa que quede cortado.
En el siguiente vas a calcular mejor en la proporción del caballo, no se preocupen, Miguel. Bien, si alguien tiene el mismo problema de que quedó muy grande, en el siguiente lo corrigen, ¿sí? Pero ese sigan así, no se preocupen. Pierna. Aquí nuevamente se alcanza a ver un poquito la zona de la mancha. Vean aquí la parte del grosor en la pierna o el músculo de la pierna. La pata trasera, muchachos, tiene una curvatura muy similar como la pata de cabra. Hacia atrás como en un arco a la primera articulación. Hacia el tobillo. Y la pezuñita rectangular, cuadradito, triangular también. La de atrás, de aquel lado. Articulación, tobillo y el piecito. Traten de hacerlo sencillo, primero con un esqueleto. Dice, parece que está triste. Sí, porque está amarradillo con la correa. Si ustedes tienen un caballo, déjenlo libre. ¿Quién tiene caballos? No, nadie. Bueno, quién sabe. Dice, ¿es mujer el caballo? Sí, sí, en la película es hembra y es la que está con, ay, ¿cómo se llama el indio nativo? No me acuerdo cómo se llama, pero sí es la coprotagonista de Spirit. Vamos ahora, dice, si lo dejan si lo dejan entonces ya no tienen caballo. Vamos a colocarle la colita, por favor, vean la forma que es básicamente como una... ¿A qué se le parece? A ver. La colita del caballo. ¿Qué forma tiene? Como una cola de zorro. Dibujemos la silueta. Bien. Esta práctica nos va a ayudar muchísimo para hacer el siguiente. Y cada vez mejor, cada vez mejor. Bien. Una llama al revés, puede ser. Vamos ahora a darle grosor a las patas, pero realmente son muy sencillas. Sí, como un chongo, ¿no? Como una coleta de caballo, precisamente por eso se le llama así, se le parece a la colita de caballo. Bien, me voy a acercar aquí a las patitas. Por favor, pongan mucha atención en eso. Está muy sencillo. Vean las formas y figuras geométricas del pecho hacia la rodilla, como en un conito o un vaso. Rodilla o la articulación aquí, el hueso en la unión, un circulito. Líneas paralelas hacia el tobillo con una esferita también. Termina así en la patita, la pezuña. Gracias, Itzel, no te preocupes, muchas gracias. En la siguiente patita por detrás, un vasito o un cono, rodillita o articulación, hacia el tobillo otra, y la pezuña. Bien, lo mismo, muchachos, para las anteriores. Les va. Solo que desde la pierna empieza mucho más ancho. Termina, es muy similar a la forma del cuello, ¿no? Pero de mayor a menor. La articulación. Tobillo con dos líneas paralelas. Y la pezuñita. Háganlo con trazos libres, no se preocupen por la exactitud. La exactitud o la perfección en un dibujo viene con la práctica, pero si no practicamos no vamos a alcanzarla. Así que
Diviértanse en esos primeros dibujos, no tienen que ser perfectos, muchachos. No tienen que ser perfectos. Kim Jong-un tardó 40 y tantos años en perfeccionar su nivel de dibujo. A nosotros nos faltan como 40, como 40 años. Bien, ahí me alejo un poquito del dibujo para que vean a grandes rasgos la silueta. Si quedó más chaparrito, si quedó más largo, más alto, así déjenlo, no pasa nada. El siguiente va a mejorar y el siguiente. Si en este, por ejemplo, observas algo que quedó un poquito equivocado, trata de observarlo y decir, ok, en este me equivoqué en el grosor de la cadera o en el grosor de la pancita o del pecho, del cuello. En el siguiente trata de corregirlo. Es la manera en cómo vas evolucionando en tu dibujo por medio de la práctica. Porque si a este lo queremos corregir y le borramos y le borramos y le borramos y le borramos, nunca vamos a ver dónde nos equivocamos. Hay que colocarle ya para terminar el boceto el cabello. Dibújenlo por mechoncitos, háganlo sencillo. El mechoncito con 2 líneas, baja y sube, baja y sube. Y le damos un poquito de relieve encima. Volumen detrás, entre las orejas, un mechoncito por aquí. Listo. Si parece pony, está perfecto. Déjenlo así, de verdad. Dice Yanni Hanna que le quedó como un pony. Así está bien, no se preocupen. De verdad, muchachos. La manera en cómo vamos a ir corrigiendo nuestros dibujos cuando uno salga ligeramente mal o diferente o que alguna proporción no sea la correcta, es hacer uno y después otro. Y después otro. Pero darte cuenta dónde quedó, dónde se ve diferente, ¿no? Dónde se ve raro. Bien. Vamos a definirlo con el estilógrafo, pero antes hay que limpiarlo. Tráiganse su goma moldeable. Tráiganse su gomita. Limpiamos como algodoncito. Por ahí tienen problemas con que no pueden ver la pantalla. Vamos a ayudarle un poquitito. Por favor, no se vayan a asustar si salimos de la compartición de la pantalla. Denme un 5 segunditos para ayudarle a Marifer. Ustedes no tienen que hacer nada. Voy a salir de compartir la pantalla y luego la voy a compartir otra vez para que logre verla. En 5, 4, ahí estamos. 3, 2, volvemos a compartir. Y confírmame que puedan verla nuevamente, por favor. Para los que tenían problemas ahí con compartirla. Muchas gracias, Marifer. Ahí está. Vamos ahora, después de limpiar, recuerden el proceso súper importante, limpiar el dibujo, quitarle el exceso de grafito, el polvito de grafito que haya quedado como sobrante para que no se vaya a tapar el estilógrafo. Bien, este va a ser sencillo también. Tráiganse su estilógrafo. Vamos voy a hacerlo con mucho cuidado desde la cabeza, pero tratando de no tocar, por favor, nada de lo que hayamos puesto con tinta. Aunque ese estilógrafo se seca muy rápido, como quiera, no se confíen, muchachos. No se confíen. Me voy a acercar aquí. Si ya tenemos nuestro trazo listo, vamos a comenzar desde el ojito. Háganlo con manchitas, muchachos. Háganlo con trazos sencillitos, con puntitos, con líneas cortas. Pónganle un poquito de textura. Si alguien quiere entintar después o darle color para las manchas cafés, está perfecto, pero primero el entintado. Háganlo con mucho cuidado, con delicadeza, no se desesperen. Traten de hacerlo lo mejor que puedan, pero recuerden, si algún trazo sale un poco
chueco diferente. Pueden incluso improvisar con alguna mancha o no sé, algo. Pero en el siguiente que hagamos lo vamos a ir mejorando poco a poco. Normalmente, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer líneas punteaditas, así como si el estilógrafo no tuviera tanta tinta, como si no tuviera mucha tinta. Me gusta mucho hacer ese tipo de trazo para que tenga un poco entre brillo o textura. Está padre, está interesante. Si alguien lo quiere aplicar también, adelante. Aquí la quijadita. Con un solo trazo. Como el caballo es de cuerpo completo, este caballito va a quedar con un solo trazo. Ya no va a haber tanta necesidad de hacer líneas dobles, a menos de que hayas dibujado un caballo así súper grande. Utiliza a tu favor el tamaño de la punta. Me faltaron las plumas. Si alguien quiere dibujar las plumitas que tiene aquí en la cabeza, directamente con el estilógrafo la pueden hacer. Si se sienten confiados en hacer una plumita sin referencia ahí. Todos han visto cómo es una pluma de ave. Si no, dibújala primero con el lápiz y después ya la entintas. Esto es lo que íbamos, muchachos. Luego les voy a poner práctica también de dibujo de memoria, y es donde nos vamos a dar cuenta a ver qué tanto hemos observado el planeta a nuestro alrededor. Voy a continuar con el cabellito. Traten de no tocar con su mano, con alguna parte de la mano, porque a veces con el nudillo, con la almohadita del lateral de la mano, acá tocamos un poquito la tinta. Traten de no tocarlo nada. Giren, acomoden su mano, vayan acomodándose en el papel, que no vayan a manchar absolutamente nada. Recuerden, el reto de esta clase es no mancharse. Inténtenlo, denle relieve, denle volumen, con un solo trazo. Esos dibujos recuerdan parte de la anatomía de lo que vamos a estar viendo en los personajes. Es que aunque sea un dibujo animado como este, tiene una perfección en el dibujo padrísima, muy muy bonita, y eso nos va a ayudar a hacer todas las demás. Aquí en las piernas, por ejemplo, no es circular el volumen de las rodillas o de la articulación, es como un rombito. Como un rombito, tiene así como piquitos. La pezuña tiene línea doble, que es como se le llama a la que le ponen en la base a los caballos. Bueno, ese es el hueso, pero luego tendría cuando a los pobrecitos caballos los ponían a caminar en el pavimento. La herradura, o bueno, no en el pavimento, también así como sobre las piedras, ¿no? Para que no se lastimaran el hueso, la herradura. Pero ese es básicamente el huesito. Gracias, Leonardo, ahí la herradura. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Quién nunca había dibujado caballos y esta primera vez que dibujan ya sienten que mejoraron mucho sus dibujos? Voy a poner un poquito de sombra por aquí para notar que esa es la patita de atrás. Con mucho cuidado, no le vayan a tocar donde ya colocaron tinta. Giren su papel, gírense ustedes para ir dando las curvas en toda la silueta del caballo.
Muchachos, se me olvidó decirles, me permitirían, para los que gusten, un par de minutos después de la clase para hacer una práctica de dibujo libre, donde les voy a poner una fotografía de un caballo y vamos a intentar hacerle en este estilo. ¿Quiénes gustan acompañarme? Solo los que gusten y tengan tiempo. Nos vamos a extender posiblemente 15 minutitos, como en las reglas por ahí se los puse. Solo los que gusten, no es obligatorio. Pero quiero ponerles una pequeña práctica de dibujo libre y de observación, tomando la referencia de una fotografía de un caballo y tratar de convertirlo en un dibujo anatómico como este y con tinta. Bien, los que no tengan tiempo de quedarse 10, 15 minutitos adicionales, recuerden que va a estar la grabación también para que puedan verla cuando ustedes gusten. Va a quedar permanente todos los días durante todo el año para que puedan verla en cualquier momento. Los que gusten acompañarnos, esto me gustaría mucho para que quede en la grabación y poder colocar un ejemplo de cómo traduciríamos un caballo, una fotografía de un caballo para este tipo de estructuras. Claro que sí, Nicolás, pueden incluso ustedes cambiarle el estilo si quieren. Dice Camilo, no había hecho nunca un caballo. Muy bien. Bárbara, ¿nos vas a acompañar? Natalia, ¿nos van a acompañar? Sí, ¿quién nos va a acompañar? Isabel, ¿nos van a acompañar? 15 minutillos nada más, muchachos. Por ahí en el aviso les recuerdo, les compartí que posiblemente en algunas prácticas nos vamos a alargar en un tiempo extra opcional. Los que gusten acompañarnos, 15 minutillos máximo, en una práctica de dibujo libre, que normalmente esas prácticas van a ser así como de dibujo libre, para ver qué tanto logramos absorber de la explicación. Bien. Vamos a pasar a esta práctica libre, muchachos, de manera muy sencilla, Muestren su dibujo en la cámara los que ya terminaron hasta aquí. Ahí está el de Ian y Hannah, qué padrísimo, muy bien. Pueden definirle con tinta las manchitas, miren, ahí le puse las manchas del cuerpo. Muy bien. Ahorita lo voy a compartir por acá en la cámara. Vean el trabajo de sus compañeros primero ahí en las camaritas para que observen la estructura de los caballos y que puede funcionar, no importa que haya quedado ligeramente diferente. Ahí está el de Violeta, Julieta, Luna, Valentina, Carolina, muy bien, Nadia, Xiaomi, muy bien, Francisco, perfecto, Ania, Fabián, Leo, muy bien, Carmen, excelente, muchachos, muy bien. Miren, para los de la grabación, nuevamente, miren, les comparto eso para que observen la práctica de quienes estamos acá en vivo. Este no tiene nombre, lo comparte Isabel por acá, Reiki, Ian, muy bien, Eduardo, Leo, muy bien, ahí le puso sombrita, Chuck, Valkieri, ahí lo repetí. Por acá, ay, se me fue su nombre, Susana, ahí dice, ahí está, Susana, muchas gracias. Claro que sí, Iñaki. Aquí nos comparte otro, Fedra. Muy bien. Joanny, qué bonito, muy bien. Ana Sofi. Ian y Hannah. Ahí giren su cabeza. Miren las manchas, no sé si alguien quería ponerle, por ejemplo, en tinta las manchas, también con achurado se puede. Mercury, muy bien. Lisette, André, excelente. Bien, vamos a pasar al siguiente y último
esa es una práctica de tiempo extra para los que gusten acompañarnos. Ahí con previo aviso se los compartí en un aviso. 15 minutillos nada más, a las 12:15 terminamos, pero quiero que practiquen un poco sobre esa explicación, todo lo que hayamos logrado entender en la siguiente fotografía. Observen con mucho cuidado, por favor. Vamos a tratar de hacer este caballo tomando las referencias que ya vimos. Usemos esta fotografía. La voy a colocar aquí arribita. Ven qué bonito caballo. Y esta la voy a colocar aquí debajo para referencia de lo que acabamos de hacer. Bien, por favor, me van siguiendo para los que gusten y tengan todavía algún par de dudas. Y resolvamos en este que va a ser muy padre. Dice, tiene músculos hasta en la frente. Así es. ¿Qué tan diferente puede ser el dibujo de un caballo en caricatura, pero anatómicamente correcto, contra un caballo que tomemos de una fotografía? Vamos a probar. Dejen espacio suficiente para el cuerpo. Círculo para la cabeza. No lo vamos a hacer realístico, muchachos. No, lo vamos a convertir en un estilo como nos acabamos de hacer. Pero la estructura tiene que ser muy similar. Bien, no vamos a hacer así el super caballo con todas las venas y músculos sobre el músculo. No, no, tranquilos, tranquilos. Círculo principal. Ahí tapa la camarita, ahí está, un poquito más abajo. Círculo. 2 líneas para el borde del hocico. Como un cono de nieve, ¿no? Vean. Círculo para el hocico, no tan alejado del círculo principal. Aquí por el centro del pecho, porque aquí viene el círculo para el pecho. Vean, detrás del cuello, círculo para el pecho. ¿Se acuerdan que se divide en 3 partes? Es pecho, detrás del círculo del pecho. El pecho en este caso, como está casi de frente, es como el doble de la cabeza, ¿no? De un lado sería el tamaño de una cabeza, del otro lado serían 2 cabezas. Hacia atrás la pancita. Vean la forma y la estructura de la panza detrás del pecho de preferencia. Detrás. Y la cadera detrás del círculo de la pancita, aquí en el lateral. Muy bien, que se sirva de práctica para poder hacer más y más. Si no, para eso iba, si no cabe el cuerpo hasta donde quepa. Sí, hasta donde quepa, Fátima. Pero no lo forcen a que quede dentro de la hoja. Vámonos con las patitas. Músculo de las patitas frontales. Aquí. Músculo, músculo. Le damos relieve, le damos volumen. Incluso toca un poquito aquí la parte del hocico. Voy a hacer que no toque demasiado. Ahí, músculo. Voy a omitir el esqueleto. Vámonos directo aquí mismo. Creo que quedó un poquito más larga esta patita. La voy a corregir un poco. Ajusten ahí mismo. Cuando ya estén listos, cuando ya estén listas, por favor, coloquen la goma moldeable, limpien o aclaren un poquito su dibujo si le van a poner estilógrafo. Se me pasó a decirles, en la práctica del Pentel, con el Pentel, a veces no es necesario limpiarlo, ¿eh? Si alguien gusta que quede su dibujo con el boceto visible. A diferencia del estilógrafo, con este sí se limpia el dibujo, porque ese tiene punta de esponja. Pero con este no tiene punta de esponja. Ah, le faltó el cabello. Entonces, si utilizan el Pentel, es opcional si quieren limpiar el dibujo. Bien, ya nos quedan un par de minutitos. Voy a hacer la práctica del entintado. Voy a adelantar aquí un poquito para que pues vean el proceso. Lo voy a tratar de hacer similar al anterior, sin nada de relleno, nada de saturación de elementos, muchachos. Traten primero de hacerlo con el contorno
hasta dominar las siluetas, todas las siluetas en los personajes que hagamos, en los dibujos que hagamos, traten de irlos dominando por medio de la práctica. Empezamos de menos a más. Si le quieren poner algunos detalles de los músculos, de los huesos ahí marcados en toda la estructura, adelante, pero no saturen, no saturen. Lo más importante es que por favor primero conozcan y dominen las herramientas para después entonces sí ya se pueden enfocar en hacer algo a su manera, bien, o agregarle cada vez más detalles en un dibujo. Primero dominen la técnica, conozcan la herramienta. Voy con el cabello. Para el cabello utilizo muy pocos trazos. Si están utilizando el Pentel, incluso no tiene que ser cabello negro. Si alguien quiere ponerle solamente la silueta del cabello, está bien. Gracias, dice Elisa que le encantó, muy bien. ¿A quién más le está gustando el dibujo del cabello tomando la referencia de una fotografía? Ya no sé si digo cabello o caballo. Me confundo mucho. Ahí disculpen. Pero espero que se entienda. Voy a colocarme. Me gusta mucho hacer las texturas del cabello con el Pentel. No sé ustedes, pero yo estoy enamorado de esta herramienta. El Pentel para el entintado es mi herramienta favorita. Con el estilógrafo también me gusta, no digo que no, pero híjole, el Pentel es bellísimo, bellísimo para entintar. Sobre todo que con una sola herramienta puedes hacer trazos claros, no, trazos delgados y trazos anchos con una sola herramienta. Claro que sí, pueden utilizar el estilógrafo. Si no tienen el Pentel, usen el estilógrafo. Hay algunos que tienen un estilógrafo con punta de pincel, pero son puntas de esponja. Están bien, también esas están perfectas para practicar ese tipo de estilos. Dice, quería hacer el efecto de arena y parece una persona un estilógrafo por los pies. No pasa nada, Nicolás. Está bien que experimenten un poquito. Nada más no saturen demasiado. Ya nos pasamos un poquito, ¿verdad? Pero bueno, déjenme nada más, voy a terminar la silueta de este. Para los que nos acompañaron, muchísimas gracias, de verdad. Quiero que quede esto grabado también para los que nos ven en la repetición después de la clase o cuando no pueden asistir a una clase en vivo. Recuerden que va a estar todo el tiempo las grabaciones durante todo el año para que puedan verlas, recuperar la clase o recordar algunas explicaciones que hicimos en algún momento y que quieran volverlas a ver. Aquí la pancita, no le voy a poner tanta saturación de sombras más que en algunas texturas. Las manchas, por ejemplo, de las patas, si se fijan, tiene mucha sombra en las patitas antes del tobillo, entre el tobillo y la articulación a la altura de la rodillita. Pueden pintarlas, pero nada más, por favor, dejen algunas partes de luz o brillos, que no se vea así muy saturado la mancha de negro sobre las patitas arribita del tobillo que van en color negro, o de preferencia dejen solo la silueta. Falta colocarle la colita nada más y listo, muchachos. Hay algunos efectos que el Pentel te ayuda muchísimo a hacerle como partes de luz o áreas de brillo. Cuando acostamos como el pincelito un poquito y se ve la tinta que apenas sale,
queda un trazo así como incompleto. Ese le puede ayudar muchísimo. Bien, hasta ahí, muchachos. Se me ha pasado comentarles también que firmen sus dibujos, muchachos, por favor, muy importante, firmen sus dibujos. Aquí les dejo mi firma, la voy a hacer con un estilógrafo para que se acuerden también de mí, no se olviden de mi nombre. Si en algún momento ven un graffiti mío ahí en las calles, ah, no es cierto, un graffiti nunca, mural tal vez. Y si más si lo comparten en WhatsApp, sí, por favor, para los que comparten sus dibujos ahí en WhatsApp, pónganle su nombre, su firma. Aquí les dejo el mío, Alberto Huichín García. Espero les haya gustado. Espero hayan practicado suficiente. Y repito, este tipo de formas y estructuras nos van a ayudar muchísimo a hacer cualquier otro tipo de animales que tengan unas proporciones muy similares o de cuatro patas. Se hacen en la misma proporción. Claro que sí, Gabriela, ahí va. Voy a colocar los caballitos aquí en una sola imagen para que si alguien quiere llevarse la fotografía de referencia, ahí la pueda visualizar un poco mejor. Ahí está. Espero que les haya gustado, muchachos. Muchísimas gracias para todos los que nos acompañaron. Si gustan practicar un poco más de este tema de caballos en la tarde, vamos a volver a hacer caballos, pero con poses diferentes. Con poses diferentes. Igual, de igual manera, vamos a hacer dos cabezas, un cuerpo de perfil y uno en relación a una fotografía. Vean el estilo del dibujo. Este bien pudiera participar en una película, ¿no? Estaría padre. Muchísimas gracias, muchos que nos acompañaron. Muéstrales los dibujos ahí a tu mamá, a tu papá, a quien te acompañe, para ver qué le parece. Espero que les haya gustado también a ellos. Muestren sus dibujos antes de irnos, muchachos. Ahí está el de Carmen. Muchas gracias, Pinolita, que me acordó que mostrando ahí su dibujo para los que gusten compartirlo. Qué padrísimo, muy bien. Ahí el de Sevis, Leo, qué padrísimo, Leo. Ahí está el de Bárbara, muy bien. Luna, Valentina, Violeta, gracias, Alexis. Si gustan compartirlo por acá también en el chat para mostrarlo a quienes nos ven en la grabación. Por acá está el de Quetzalim. Por acá está el de Chuck. Muy bien. Quedó padrísimo. Acá está el de Eduardo. Muy bien. Acá nos comparte este. ¿Dónde está el nombre? No viene el nombre. Lisset. Por acá también nos comparte el chat de Isabel. Ese es de. Ania. Gracias. Ya lo vi. Bien, muchachos, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias. Por aquí está este de, no se le ve el nombre. Ian Fernando Mecuri, muy bien. Por acá nos comparte otro Isabel de una o Yunuen, a lo mejor es de Yunuen, dice Yohani. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos en la tarde. Para los que gustan acompañarnos, si no tienen nada que hacer, recuerden, ahí yo también, o tampoco tengo nada que hacer. Por eso me conecto en la tarde. Y si no, pues nos vemos el día de mañana. Tráiganse sus herramientas. Vamos a intentar practicar mucho sobre estos materiales en toda esa semana. Recuerden las clases de lunes a jueves. Nos vemos a las 5 de la tarde o si no, el día de mañana a las 10. Cuídense mucho. Gracias. Buen provecho para los que van a comer. Y nos vemos en la próxima, muchachos. Bye.